Quiero, en primer lugar, sumarme a algunos comentarios sobre la situación de esta Asamblea. Miren, a mí me llama mucho la atención, sinceramente, que el Gobierno, que pide una y otra vez esta comunidad pase de fase rápidamente y sin dar tiempo, a veces incluso lo ha hecho sin garantías de seguridad, mantenga esta Asamblea en fase 0. Yo no sé si se lo deberían usted trasladar al Ministerio de Sanidad, que aquí seguimos, como decía mi compañera anteriormente, en fase 0. Nosotros hemos pedido una y otra vez en la mesa y hemos planteado en la mesa la necesidad de avanzar, y creo que ya que ustedes hablan de pactos, lo primero que seguramente hay que hacer es sentarse y reunirse en esta Asamblea, que es el espacio, el lugar de la soberanía popular y donde, sin duda, debemos sentarnos a hacer pactos y a hacer acuerdos los diferentes grupos políticos. Yo, consejero, respecto a su intervención, me gustaría decirle que le agradezco la cantidad de información y de datos que nos ha dado, pero la verdad que me ha decepcionado un poco porque esperaba un cierto análisis de algunas cuestiones, un cierto análisis más político, más propio también de su responsabilidad en este momento. Yo sí me gustaría hacer algún análisis de algunas situaciones. En primer lugar, respecto a la aplicación de los protocolos de la Consejería de Sanidad. Ha dicho usted que hablaría después, yo quiero hablar ahora. Evidentemente, si se han aplicado esos protocolos, ya se ha hecho referencia aquí, se han vulnerado, entiendo, derechos fundamentales de las personas mayores que viven en centros residenciales. Se les ha negado el derecho a ser atendidos en la sanidad pública. Ese derecho que tenemos todas las personas, que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todas las personas que estamos aquí. Y, por lo tanto, y además motivado, creo, en su situación de dependencia, su falta de autonomía. Por lo tanto, me parece grave y me parece muy importante que hablemos de esto y que usted hable de esto. Yo creo que esta comisión es muestra de la importancia y de la alarma que genera y ha generado esta situación. La presidenta, efectivamente, ayer habló y responsabilizó a los médicos. Son protocolos que están firmados por un alto cargo con responsabilidad, por lo tanto, del Gobierno de esta comunidad, y me parece que es, insisto, bastante cobarde responsabilizar en este caso a otros, especialmente al personal sanitario. Yo le decía, usted es responsable del bienestar de las personas y, por lo tanto, es necesario que nos diga por qué no estaba de acuerdo respecto a esos protocolos que ha puesto en marcha, además, el Gobierno del que usted es consejero, pero también nos diga qué ha hecho para impedir esa aplicación en el caso de que no estuviera de acuerdo. Y en ese sentido me parece importante. Mire, por otra parte, respecto a la situación de residencias, también se ha dicho, yo creo que todos y todas somos conscientes de que, claro que el enemigo era el COVID y sigue siéndolo. Claro que el personal y la gente que hay en residencias son personas especialmente vulnerables, pero también sabemos que Madrid tiene, como decía antes, más del 30% de las personas fallecidas en residencias en toda España. Y, por lo tanto, tenemos que analizar eso y aquellas cosas que han podido fallar o aquellas cosas incluso que hayan sido positivas. Pero hay que analizar esto. Usted en su momento habló de la falta de medicalización. Fíjense que he oído por ahí decir algo que no se sabe muy bien qué es la medicalización. Pues miren, lo han dicho los jueces en los autos de Alcorcón y de Leganés. Les ha dicho al Gobierno de la Comunidad de Madrid: medicalicen las residencias de Alcorcón y de Leganés, y le han dicho hasta cómo hacerlo. Y esta comunidad se ha negado a hacerlo. Por cierto, también me gustaría aclarar un informe de su consejería que parece que dice ahora que sí que estaban medicalizadas. Bueno, en cualquier caso, tener una aclaración. Ha habido 37 mayores que han fallecido en Alcorcón y Leganés tras los autos judiciales en esas residencias en las que, insisto, ustedes no han actuado, han medicalizado hoteles, pero no residencias. Y eso lo ha reconocido usted insistentemente. En definitiva, consejero, si a los mayores no se les ha atendido en las residencias porque no se han medicalizado y en muchos casos no se han enviado, no se han derivado a los hospitales, creo que tenemos que hablar de ese hecho tan grave. Y yo de verdad creo que usted tiene mucho que decir sobre eso, o debería decir, porque usted tiene que defender a las personas mayores de esta comunidad. Al menos creo que es lo que le tenemos que pedir al consejero de Políticas Sociales. También me gustaría saber, consejero, si puede decirnos algo sobre la investigación que anunció la presidenta
respecto a su consejería, respecto a esos contratos que aparecieron y desaparecieron en el portal de contratación, si se ha iniciado algún tipo de investigación, si está usted informado, si puede decirnos algo respecto a la misma. Aquí también se ha hablado, por ejemplo, de que se han intervenido 14 residencias. Pues mire, yo creo que se han intervenido muy pocas residencias, consejero. ¿Por qué? Porque se debería haber intervenido en aquellas residencias donde se han producido situaciones de contagio importantes, de fallecimientos, y han sido muchas. El día que ustedes decidan acabar con la opacidad y apuesten por la transparencia de verdad y nos cuenten qué ha sucedido en todas y cada una de las residencias de Madrid, entonces podremos saber en cuáles se debería haber intervenido, con nombres y apellidos. Yo creo que eso es muy importante. Y además está previsto en la orden ministerial al respecto. Miren, yo creo que del poco interés que tienen ustedes en general por las residencias, lo hemos visto, por ejemplo, en los datos que están dando sobre los test. Se van a hacer más test a la población de Torrejón que a todas las residencias de la Comunidad de Madrid. A mí me parece muy bien. Lo único que reclamo es igualdad. Y lo único que reclamo, además, igualdad también para los trabajadores de las residencias, que son trabajadores esenciales, y que a todos debería estar haciéndose esos test igual que a los residentes que viven ahí. También le quería preguntar, consejero, insisto, sobre esos datos. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que conozcamos y tengamos capacidad de análisis de qué ha pasado dependiendo del perfil, las características de las residencias, y poder actuar en el futuro sobre estas cuestiones. Creo, además, que ha habido cuestiones que han sido negativas en este proceso, en el caso de las residencias, y que tiene que ver, por ejemplo, con la dimensión de las residencias. Eso seguramente que son cuestiones a analizar sobre el modelo, pero también me parece que ha habido algunas cosas bastante propias de esta comunidad y que tienen que ver también con su consejería. Para empezar, esa falta de control que es evidente de su consejería sobre el conjunto de las residencias de la Comunidad de Madrid. Sabemos que tenemos un sistema prácticamente privatizado en el 95%, pero más allá de eso creo que no tienen estructura para controlar la situación. Y eso ha producido que, por ejemplo, tal y como han denunciado, y usted bien lo sabe, organizaciones de familiares, pues en algunos casos se haya aplicado la orden 265 del Ministerio muy tarde sobre la organización de los espacios, o que nos llegue información sobre que no se han utilizado ni siquiera los equipos de protección que había en algunos casos. Es decir, hemos tenido todo el tiempo ese tipo de información, que es bueno e importante que se aclare y que ojalá no sea realidad. A mí me preocupa mucho esa falta de control de su consejería sobre las residencias en el momento, por ejemplo, de la desescalada, porque ahora va a haber riesgos que se deben cubrir con seguridad, y la seguridad se garantiza y la garantiza su consejería si tiene capacidad de controlar la situación de las residencias. Creo que ha habido otros elementos muy negativos. Por ejemplo, la falta de cooperación y colaboración entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales. Creo que esto ha sido un desastre. Ustedes tardaron una semana en sacar la Orden 1/2020, que es la única orden que han sacado en desarrollo de la orden del Ministerio. Y yo creo, consejero, de verdad, reconózcalo, mientras usted pedía recursos sanitarios a su propio gobierno, su gobierno le daba la espalda porque estaba más empeñado en buscar quizás un conflicto con usted, incluso en buscar una excusa para quitarle algunas competencias. Yo creo que hoy en día siguen efectivamente muriendo muchas personas mayores en las residencias, y me preocupa también algunas cosas de las que estoy viendo y de las que estamos viendo. Primero, me preocupa respecto a la desescalada, los documentos que están en la web suya, que han hecho públicos, pues, por ejemplo, que solo se tenga previsto una visita del servicio de atención primaria, que es un servicio de atención primaria que en este momento sabemos que no ha sido reforzado como necesita. Y, por lo tanto, yo que creo que es muy importante que las residencias tengan ese apoyo de la atención primaria, me parece vital, fundamental, pero pongan recursos en la atención primaria para apoyar las residencias, no una vez a la semana, sino todos los días que sea necesario. O que las empresas, por ejemplo, también me preocupa, anuncien ERTEs, es decir, que reduzcan personal en la desescalada. Me parece alarmante. Creo que su consejería no podemos decir nada ni hacer nada al respecto. Sinceramente, me parece muy alarmante.
En definitiva, consejero, creo que se necesitan más recursos y más atención en el ámbito de las residencias. Mire, también en los domicilios. Ha habido muchas personas que han pasado solas durante este tiempo su situación de enfermedad. Hemos visto cómo ha habido personas mayores en los domicilios que han fallecido en soledad. Creo que son situaciones dramáticas. En algunos casos, no sé si podríamos haber hecho algo, en otros probablemente no, pero sí me gustaría aprovechar para preguntarle cómo cree que han vivido las personas que tenían un servicio de ayuda a domicilio, que tenían un centro de día, esta situación y por qué no han puesto medidas alternativas, por ejemplo, teleasistencia reforzada, servicios de apoyo a comedor. Nosotros se lo reclamamos desde el primer momento. Ha habido algunos ayuntamientos que han puesto ese servicio, pero creo que no la consejería. Las personas en situación de dependencia lo han pasado muy mal durante este tiempo, algunas pues porque estaban en residencias, otras porque se les suspendió el servicio y otras porque estaban en una lista de espera. Yo espero, valga la redundancia, que a partir de este momento ustedes resuelvan la lista de espera de las, por ejemplo, más de 9.000 personas que están esperando una residencia o las 21.000 que están esperando el servicio de ayuda a domicilio. Al menos en residencias, desgraciadamente, parece que hay plazas y, por lo tanto, no procede ni despidos temporales ni ningún tipo de reducción de personal. Respecto a otra cuestión que también nos trae aquí, el tema del ingreso mínimo, yo le pedí antes que se comprometa con el presupuesto. Espero, consejero, que sean capaces de reforzar los servicios sociales municipales, garantizar una adecuada gestión y seguimiento de la renta mínima y, además, por supuesto, complementar con el ingreso mínimo vital. Aquí no se trata de aprovechar que el Gobierno de España pone el ingreso mínimo vital en marcha para ahorrarse el dinero de la renta mínima y, por cierto, reducir y rebajar más los impuestos a quienes más dinero tienen en esta comunidad. Se trata de redistribución, de justicia social y de que las familias tengan un salario digno, tengan unos ingresos mínimos y tengan, por lo tanto, una vida con justicia y con dignidad. Y, por último, también me gustaría hacer una reflexión sobre el fondo que ustedes han anunciado de 20 millones para colectivos más vulnerables. Me gustaría que nos explicara algo sobre ese fondo, porque, mire, yo sinceramente, a diferencia del diputado de Vox, creo que han sido ustedes muy rácanos con la política social. ¿Por qué? Pues mire, consejero, porque cambiar el modelo de atención residencial, incrementar los recursos de atención domiciliaria... Tiene que ir terminando, por favor, que se la ha ido. Sí, perdón. Resolver la lista de espera o acabar con las colas del hambre cuesta más de 20 millones de euros. Por lo tanto, creo que en ese plan de reactivación que ustedes han anunciado, eso sí, ustedes solos, han sido muy rácanos, insisto, con la política social, porque realmente representa una mínima parte de eso que ustedes han anunciado. Insisto, que creo que además es un plan claramente deficitario y no es un plan de reactivación como tal. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias.